Muy buenas tardes para todos. Empezábamos presentándoles unas disculpas muy grandes. Teníamos un problema técnico acá con el expositor, pero bueno, lo logramos solucionar. Entonces, muy buenas tardes de nuevo. Les damos la bienvenida a nombre de la Cámara de Comercio Aurrasur y de nuestro aliado y operador Interactuar a esta charla que hemos llamado Mantenga la liquidez de su negocio. Nuestro propósito como institución es poder ofrecer a ustedes elementos básicos sobre cómo construir, proyectar y analizar el flujo de caja de su empresa o de su negocio que les permita tomar decisiones acertadas en todo el tema económico. El objetivo entonces que tenemos en esta charla, el objetivo académico es ayudarles a reconocer esas variables para la proyección y análisis del flujo de caja. Vamos a tratar, entre otros temas, qué es el flujo de caja. Vamos a analizar escenarios positivos y negativos y estrategias para mejorar el flujo de caja. Esta charla tiene una duración de 2 horas, entonces esperamos estar terminando más o menos a las 4 de la tarde. Esperamos que no se nos retiren a pesar del partido de Colombia. Este es un tema que hemos identificado que ha sido muy afectado, o sea, esta área, el tema financiero, ha sido muy afectada con todo el tema de la pandemia. Entonces, por eso a través del programa de fortalecimiento microempresarial diseñamos estas charlas muy prácticas, muy fáciles de entender. La idea es que ustedes las puedan, lo que aprendan hoy, que sea un contenido que ustedes puedan aplicar de manera eficiente en sus negocios. Mi nombre es Tatiana Gómez, soy asesora empresarial de la Cámara, soy la líder de este evento. Los acompaño entonces al final, siempre pendiente de sus dudas, inquietudes. Las preguntas las pueden ir elaborando en el chat de la plataforma. Al final, entonces, la recogemos y Carolina Solano, nuestra compañera, quien nos acompaña prestándonos todo el soporte técnico, entonces se encargará de hacerlas al final. También al final les pasamos la encuesta de evaluación del evento. Para nosotros es muy importante su opinión para que nos la diligencien, por favor. Y el tema de las memorias las estamos colgando en YouTube a partir del día de mañana, entonces las pueden buscar allí. Bueno, entonces los voy a dejar en compañía de nuestro docente, quien es el encargado de hacernos como todo el aporte académico. Él se llama Gustavo Bustamante Berrío, es economista de la Universidad de Antioquia, con especialización en formulación y evaluación de proyectos, con especialización en diagnóstico, consultoría y gestión empresarial, y con especialización también en ciencias económicas, también de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como docente consultor de la Corporación Interactuar en programas de asesoría especializada, creación de empresas y programas de capacitación. Como pueden ver, entonces tenemos una persona con mucho conocimiento que nos va a dar unos aportes muy buenos. Entonces espero que tengamos una tarde muy productiva. Entonces te entrego la palabra a Gustavo y muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Como le decía la compañera, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el flujo de caja, las variables que componen el flujo de caja, y vamos a mostrar pues las variables que lo componen. Vamos a mirar algunos escenarios. Vamos a hablar también de las consecuencias de no contar con un flujo de caja positivo, y más en estos momentos pues de tanta escasez de recursos, de disminución en las ventas, de contracción del mercado, y con unas variables macroeconómicas pues que desgraciadamente no van a ser pues como muy alentadoras, para lo cual nos tenemos que empezar a preparar. Algunos tips para mejorar el flujo de caja, y también hablar un poco de las tendencias de consumo. Toda esta pandemia, desgraciadamente, pues hay que hablar de ella, nos ha mostrado
muchos inconvenientes y obviamente pues es tiempo de empezar a la palabra tan trillada actualmente que es reinventarnos. El mundo está cambiando, el mundo va a seguir cambiando por toda esta pandemia. Mientras no exista una vacuna, los indicadores económicos y macroeconómicos van a estar negativos. Esperemos que con las buenas noticias del último fin de semana, de las empresas pues que han estado trabajando en todo este cuento de la vacuna, se lleve a feliz término y que podamos tener un 2021 pues con unas variables macroeconómicas mejores y obviamente pues que paulatinamente podamos volver a la normalidad. Listo. Bueno, ahora hablemos qué es el flujo de caja. Entonces, el flujo de caja hace referencia de una manera muy sencilla a las entradas y las salidas de dinero. Entradas netas y salidas netas de dinero. Que obviamente tiene una empresa, tiene el hogar, tiene el país. En este caso, pues, lo que serían las entradas y salidas de dinero de la empresa o un proyecto en un periodo determinado. Ese periodo determinado puede ser un mes, trimestre, semestre, años, o empezar a proyectar varios años. Obviamente, pues el flujo de caja no solamente de las empresas, sino también que lo podemos empezar a aplicar en nuestra economía familiar. ¿Cómo está mi flujo de caja? ¿Cómo está el flujo de caja de la empresa? ¿Y cómo lo podemos mejorar? Como dice la definición, entradas netas y salidas netas de dinero que se presentan en las empresas. ¿Para qué sirven los flujos de caja? Obviamente, los flujos de caja facilitan la información en la empresa relacionada con la cantidad de dinero que tiene la empresa o que va a tener la empresa para pagar sus deudas, para pagar todas, absolutamente todas sus obligaciones. No solamente las deudas, sino también el normal funcionamiento de la empresa, los costos variables, el costo de las ventas, los costos y gastos fijos mensuales. Entonces, a través del flujo de caja, esto nos permite pues identificar esa capacidad que la empresa tiene o va a tener para cubrir pues como todos sus gastos y entre ellos sus deudas. Eso es una información que es supremamente indispensable e importante para conocer cómo está mi empresa, para conocer el estado actual de mi empresa y empezar a proyectar el futuro de mi empresa. También es una buena herramienta para medir el nivel de liquidez que va a tener mi empresa. Obviamente puede ser que a mí el flujo de caja me muestre resultados positivos, pero no necesariamente eso me puede mostrar liquidez, ¿cierto? A mí el flujo de caja me puede decir que voy a tener unos excedentes, pero no necesariamente van a corresponder con la liquidez que se presenta en la empresa. Cuando hablamos de liquidez, hablamos del dinero constante y sonante que vamos a tener en determinado momento para cumplir con todas esas obligaciones que tiene la empresa. ¿Qué nos podemos encontrar cuando proyectamos discúlpeme un segundito, cuando nos proyectamos el flujo de caja? Entonces, nos podemos encontrar con un flujo neto de caja que puede estar positivo. Y si el flujo de caja es positivo, eso significa que los ingresos del periodo son mayores que todos los gastos que hayamos incurrido durante ese periodo. Y esos gastos pueden ser tanto el costo de la mercancía o el costo de las ventas como todos los gastos de funcionamiento de la empresa.
Si el flujo de caja es negativo, eso nos muestra que estamos gastando más de lo que está ingresando. Entonces, el flujo de caja es positivo, significa que nuestros ingresos permiten cubrir, pues, como todos los gastos, todos los costos y los gastos de la empresa durante ese periodo de tiempo. Pero si ese flujo de caja es negativo, significa que estamos gastando más de lo que está ingresando. Es decir, quiere decir que no estamos logrando sostener el negocio. Entonces, en muchas ocasiones nos toca empezar a buscar plata en otra parte. Por eso es lo importante de tener bien definidas cuáles son las cuentas, tanto de ingresos como de egresos de mi empresa. Y empezar a proyectar eso en el futuro. ¿Cómo serán mis ingresos en el próximo mes, en el próximo trimestre y en el próximo año? Al igual que cómo se estarían comportando todos esos gastos y los costos de la mercancía vendida. Cuando hablamos del flujo de caja positivo, nos indica que los activos corrientes están aumentando, que los ingresos de la empresa están aumentando, y todo esto me va a permitir cubrir y liquidar todas mis deudas o todos mis gastos. Adicionalmente, si el flujo de caja es positivo, esto me va a permitir, de acuerdo a cómo está definida en la empresa esa política de reinversión, cuánto vamos a repartir entre los dueños y cuánto vamos a reinvertir en la empresa. Adicionalmente, pues ese flujo de caja positivo pues me va a permitir devolverle dinero a los accionistas. Es decir, cuando yo me enfrento y hago un plan de inversiones en un modelo de negocio, pues yo espero empezar a ver retribución de todo ese esfuerzo que estoy haciendo, de todo ese capital que estoy invirtiendo en la empresa. Pues yo espero que en el corto, mediano, largo plazo vea el fruto, pues, de esa inversión. Y no solo yo como empresario, sino de que los otros socios que en algún momento han definido o determinado invertir dinero en mi negocio o en un negocio. Adicionalmente, pues, además de liquidar las deudas, permitir reinversión en el negocio, devolverle el dinero a los accionistas en sus utilidades, además de pagar los gastos y proporcionar, obviamente, un amortiguador contra futuros desafíos financieros. Entonces, por ejemplo, este cuento de la pandemia, nadie lo veía venir, o de pronto sí lo veíamos venir, pero como lo veíamos tan lejos, los primeros casos aparecieron por allá a finales de diciembre del año pasado, y cuando se empezó a, como eso era para allá solamente en China, entonces nosotros en estos países latinoamericanos decían, no, eso está muy lejos, eso por aquí no va a llegar. Eso se va a demorar mucho tiempo para que, además, la ciencia está muy avanzada, eso de lo más pronto posible encontrarán una vacuna o algo que sirva para mitigar esa contingencia, pero resulta y sucede que no nos la creímos y nadie estaba preparado. Es decir, los empresarios, ninguno estaba preparado y no contaban, pues, como con esos capitales de trabajo que se deben de presentar en la empresa para amortiguar todas esas situaciones negativas que se pueden presentar en cualquier momento. Hoy fue la pandemia, más tarde puede ser un colapso de la economía o cualquier otra variable negativa. Vea, por ejemplo, el invierno, una variable tan normal que es el invierno y todos los estragos que causó en San Andrés. Y era algo que teníamos el golpe de la pandemia y enseguida no se esperaba que iba a presentar un huracán. ¿Cuánto hace que no se presentaba un huracán en Colombia, por ejemplo? Yo creo que según las noticias, es la primera vez que se presenta un evento de estos en las costas del litoral atlántico,
qué empresa estaba preparada para toda esta contingencia que se presentó el fin de semana. Muchos empresarios en la costa, por ejemplo, los hoteleros, todas estas empresas de turismo, que las personas que planearon sus viajes para este puente pasado y las empresas de turismo y los hoteles, restaurantes, esperanzados en que se iba a presentar, esperanzados en que iban a mejorar su economía por este puente, y todo se vino al traste porque el invierno no dejó. Súmele en San Andrés, por ejemplo, y la destrucción que causó en Providencia y las islas próximas. Entonces, nadie estaba preparado, que fueron dos golpes muy duros. Todo esto nos va a servir para empezar a modelar y proyectar mejor todo lo que son nuestras estadísticas financieras, nuestras variables financieras, para estar más preparados para el futuro, ya sea el futuro corto, mediano o largo plazo. Entonces, el flujo de caja positivo me muestra que los activos corrientes de la empresa o los ingresos de la empresa están aumentando. Esto me permite cubrir mis deudas, reinvertir en el negocio, retribuirle pues a los accionistas en sus utilidades, además de pagar los gastos, y proporcional, obviamente, pensar un poquitico en lo que puede ocurrir y empezar a determinar esos capitales de trabajo que uno identifica que en las empresas los han ido dejando como a un ladito, y cuando llegan estas contingencias o estos inconvenientes, nadie está preparado. El flujo de caja negativo indica que esos activos o esos ingresos de la empresa se están disminuyendo. Entonces, si disminuyen mis ingresos, si disminuye mi proyección de ingresos y los gastos siguen tal cual, entonces imagínese usted las consecuencias que tiene en cuanto a la liquidez, en cuanto a responder por nuestras obligaciones financieras en los bancos, el no poder responderle a nuestros empleados, el no poderle responder a nuestros proveedores. Entonces es una situación que acarrea muchísimas consecuencias en las empresas. Entonces, cuando yo empiezo a proyectar mi flujo de caja en la situación actual, hay que ser lo más aterrizado posible para no cometer errores, para que esos flujos de caja no nos generen tantas dificultades en el funcionamiento normal de la empresa y en el funcionamiento normal de nuestros recursos. Aquí, por ejemplo, vamos a mirar cuáles son los componentes o las variables que componen el flujo de caja. Aquí lo vamos a hacer de una manera supremamente sencilla. Entonces, dentro de los componentes o de las variables que hacen parte del flujo de caja, encontramos que vamos a proyectar nuestro flujo de caja en el tiempo. Y ese tiempo puede ser corto, mediano o largo plazo. Como mínimo, podemos empezar a proyectar nuestro flujo de caja en un horizonte de corto plazo de 12 meses. Hablamos de corto plazo, más o menos en un horizonte de 1 año o 12 meses. En ese flujo de caja debemos de tener en cuenta, primero que todo, un saldo de apertura. Es decir, cómo vamos a iniciar o cómo va a iniciar nuestro flujo de caja, con qué cantidad de dinero vamos a abrir nuestro flujo de caja. Obviamente, ese saldo de apertura de nuestro flujo de caja sería el saldo de cierre. Si yo voy a iniciar proyectando mi flujo de caja en el mes de enero, ese saldo de apertura de mi flujo de caja sería el saldo de cierre del mes anterior. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto puede haber sido el saldo de cierre
del mes anterior. Es como cuando uno está haciendo el costo de la mercancía vendida por rotación de inventarios. Entonces, que uno habla de que la rotación de inventario se compone del inventario inicial más las compras menos el inventario final. Y si voy a hacer el inventario del mes de enero y voy a coger la variable que se llama el inventario inicial del mes de enero, es el inventario, corresponde al inventario final del mes de diciembre. Entonces aquí, cuando hablamos del saldo de apertura, estamos diciendo que es la cantidad de dinero del saldo de cierre del mes de diciembre. O del mes anterior. Pues nosotros aquí podemos hablar que voy a iniciar el flujo de caja a partir del mes de enero, pero yo puedo tomar mi proyección de flujo de caja en cualquier mes del año, ¿cierto? Febrero, marzo, etc., etc., etc. ¿A partir de cuándo voy a empezar a proyectar ese flujo de caja? Aquí, como ejemplo, hablamos del mes de enero, pero puede ser cualquier mes del año. Entonces, el saldo de apertura sería el saldo de cierre del mes inmediatamente anterior. Para este caso sería el saldo de cierre, sería con lo que se terminó en el flujo de caja, con el saldo de caja del mes de diciembre, pero puede ser cualquier mes. Listo. Esa sería la primer variable que debemos tener en cuenta cuando voy a proyectar el flujo de caja de mi empresa. La segunda variable es el ingreso por ventas. Los ingresos que yo proyecto que va a tener mi empresa durante cada uno de los meses del año. Esos ingresos por ventas serán ingresos por ventas, tanto de contado como a crédito. Cuando empieza uno a mirar o a incluir esa variable de ingresos por ventas a crédito, en el caso, por ejemplo, de los almacenes, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado por el capital de trabajo que vamos a necesitar para que nuestro flujo, para mantener sano, pues, como nuestro flujo de caja. Entonces, tenemos el saldo de apertura y unos ingresos por ventas que pueden ser de contado o a crédito y empezar a proyectarlos. Entonces, cuando yo empiezo a proyectar mis ventas, yo también tengo que tener en cuenta cuál es el ciclo de mercado de mi empresa. Es decir, dependiendo de la actividad económica de mi empresa, cuáles serían, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a esa proyección, cómo sería el comportamiento de esas ventas durante ese periodo que voy a evaluar y de acuerdo a los meses. Entonces, va a depender, como les digo, del ciclo de mercado de mi negocio, va a depender también de cuál es el nicho de mercado a cual voy a dirigir mi producto, o estoy dirigiendo mis productos, porque podríamos decir que hay empresas que tienen el ciclo es muy constante, digámoslo así, es muy plano. Los ingresos por ventas son muy estables durante el año y las variaciones de mes a mes es muy bajita. En cambio, hay otro tipo de empresas, por ejemplo, hay otro tipo de empresas donde esos flujos, esas proyecciones de ventas varían mucho dependiendo de la época del año y el nicho de mercado al cual me estoy direccionando. Uno podría tomar como ejemplo, pues los restaurantes, por ejemplo, si hablamos de que yo tengo un corrientazo, pues las ventas durante el año serán muy estables, digámoslo así. Puede ser que varíe en el último mes del año, puede ser diciembre, y puede variar un poquito en el primer mes del año, que es enero, porque las personas están en vacaciones, en las empresas están en vacaciones, entonces no hay mucho flujo de gente, de personas en la calle, y entonces los ingresos por ventas disminuyen. Ocurre, por ejemplo, en algunos establecimientos en el sector del hueco en el primer mes del año.
¿cierto? Que ya las personas se gastaron como todo el dinero, todos sus ingresos en la temporada decembrina y el mes de enero es un poco flojo, pero los demás meses del año se presentan se presentan como más estables. A otro tipo de negocios, por ejemplo, prendas de vestir, maquillaje, que empieza uno a mirar que se mueve mucho por épocas. Ejemplo, el mes de marzo por el Día de la Mujer, el mes de mayo por el Día de la Madre, el mes de septiembre por amor y amistad, mes de octubre y noviembre por los grados de los colegios y de las universidades. Y obviamente, pues los picos altos que se presentan a final del año, al menos en el último trimestre del año, que para la gran mayoría de las empresas muestran como esa tendencia alta de las ventas. Ventas, podríamos decir, ventas altas, que es lo que está tratando de salvar el año muchas empresas en este momento, ¿cierto? Muchos empresarios en este momento lo que están es elevando oraciones para que no haya nuevamente cierres, para que no haya cuarentenas, porque estamos en el último trimestre del año, en los últimos mes y medio que queda como para salvar el año, y un cierre de la economía, pues podríamos decir que va a tener consecuencias catastróficas, ¿cierto? Porque estamos en la época de ventas altas, aunque no están tan altas por pandemia, pero otra cuarentena sí sería nefasto para la economía. Por eso es que en este momento los entes, llámese alcaldes, gobernador, están tratando de, hay que cerrar, pero entonces hagámoslo como dicen por ahí, hagámonos pasito. Hay que cuidar la salud, pero también tenemos que cuidar la economía, porque si no cuidamos la economía, entonces sin salud y sin economía y sin ingresos, peor. Entonces, obviamente, cuando yo empiezo a proyectar ese flujo de caja y empiezo a proyectar mis ingresos por ventas, en la actualidad yo tengo que ser muy cauto y tengo que ser demasiado aterrizado, ¿cierto? Para después no totearme o no tener esos inconvenientes de flujo de caja cuando hago cuentas muy alegres. Obviamente hay que trabajar con históricos, hay que trabajar con estadísticas, hay que trabajar con tendencias, hay que trabajar con proyecciones. Dentro de ese flujo de caja de los ingresos también pensamos en que la otra variable que compone el flujo de caja son los otros ingresos. Es decir, ingresos que va a obtener la empresa no necesariamente producto de la actividad que realiza la empresa, producto de la actividad principal que realiza la empresa. Entonces, y todo eso nos va a sumar el total de entradas. Entonces tenemos un saldo de apertura, que sería por lo que viene el mes anterior, unos ingresos por ventas, tanto de contado o a crédito, y otros ingresos, que es dinero que entra a la empresa, pero no necesariamente producto de la actividad que realiza la empresa. También encontramos, entonces, esto nos dará el total de entradas, ingresos por ventas, otros ingresos, más el saldo de apertura o saldo del mes anterior. Eso nos dará el total de entrada o el total de ingresos. Listo. Ahora, las otras variables que compone el flujo de caja serían los egresos. Los egresos en efectivo. Dentro de los egresos encontramos lo que llamamos los costos variables, el costo de las ventas o el costo de la mercancía vendida. Esos son conceptos que son muy parecidos. Cuando hablamos del costo variable, no es otra cosa de hablar, es ¿qué me cuesta lo que yo vendí? Es decir, ¿cuánto me cuesta las materias primas o los empaques o los costos directos de los productos o servicios o la mercancía que estoy comercializando? Porque si yo vendo un producto, pues ese producto me tiene que haber costado algo.
¿cierto? Me debe haber costado lo que utilicé en la elaboración de ese producto. Si es un plato de comida, pues obviamente ahí me gasté unas materias primas. Si es un almuerzo, por ejemplo, me gasté arroz, me gasté carne, ensalada, etc. Si es una prenda de vestir, pues me gasté hilo, me gasté tela, me gasté marquillas, tallas, etc, etc, etc. Entonces, dentro de esos egresos tenemos que empezar a identificar cuáles son esos costos variables, ese costo de la mercancía vendida o ese costo de las ventas. Adicionalmente, la otra variable que hace parte de los egresos tiene que ver con los costos y gastos fijos, que es todos los costos indirectos que intervienen en la elaboración del producto. Entonces ahí es donde tenemos que presupuestar el arriendo, los servicios públicos, el plan de datos, la telefonía celular de la empresa, perdón, los gastos de papelería, publicidad, impuestos, nómina, prestaciones sociales, seguridad social, costos de transporte, mantenimiento, etc., 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 que hace parte de los costos y gastos fijos mensuales de la empresa. Entonces, además de los costos variables dentro de los egresos, la cuota de crédito también está ahí dentro de los costos y gastos fijos mensuales de la empresa. Es decir, ¿cuánto me cuesta la operación de la empresa? Y recuerde que los gastos de la empresa los paga ¿quién? Los paga la empresa, ¿cierto? Y los gastos personales, pues no mis gastos personales como dueño de mi empresa no me lo paga la empresa. Eso los pago yo de acuerdo al salario que me voy a determinar. Obviamente, como empresario, me debo determinar un salario, pero sin abusar. Porque me he encontrado con muchos empresarios que cuando hay unos que se determinan demasiado poquito, que me dé para el fresco. Hay otros que sí se determinan dentro de esos costos y gastos fijos unos salarios muy altos y lo que hacen es descapitalizar la empresa. Es decir, esa meta de ventas, ese punto de equilibrio se dispara, ese esfuerzo es demasiado alto y en algunas ocasiones la empresa no da los suficientes ingresos para cubrir los costos de funcionamiento, es decir, no cumple punto de equilibrio, pero sin embargo, el empresario lo primero que hace es sacarla de él, como dicen por ahí, sacar su salario. Y entonces, defínase un salario, pero sea consecuente de acuerdo a sus gastos. No acabe con su empresa. Adicionalmente, dentro de esos egresos, además de los variables y de los costos y gastos fijos, tenemos otros costos y gastos que no hacen parte de la operación de la empresa, ¿cierto? Que yo considero que le estoy sacando a la empresa, pero es un gasto, ejemplo, es que el sostenimiento de los gastos de la casa de mi mamá, que eso es normal. Estoy pagando la cuota de la casa, del apartamento de mi mamá. Todo eso es válido, pero es bueno que esté bien, pero bien presupuestado para que más adelante no vayamos a tener esos inconvenientes de que nos quedamos sin flujo de ingresos. Eso nos dará el total de las salidas o el total de egresos, que serían los costos variables, los costos y gastos fijos mensuales y los otros costos y gastos en el caso de que se presente. Eso nos da el total de las salidas. El flujo de caja sería la diferencia entre las entradas y las salidas, y el saldo de cierre sería el saldo de apertura más las entradas menos las salidas. Ese sería nuestro saldo de cierre del mes. Para este caso sería el mes de enero. Como les decía, puede arrancar proyectando el flujo de caja desde cualquier mes, ¿cierto? Pero ese flujo de caja que sea consciente, que sea aterrizado, y si lo voy a proyectar muy alto, ese flujo de caja, ¿cierto? Perdón, esos ingresos o esos egresos, tengo que tener en cuenta una cantidad de variables que afectan positiva o negativamente mi negocio. Entonces,
Ahí tenemos las variables que componen el flujo de caja de la empresa. Ejemplo, vamos a mostrar aquí un ejemplo muy sencillo, después de haber visto cuáles son esas variables que componen el flujo de caja. Entonces podríamos decir un ejemplo cualquiera que en nuestra empresa va a iniciar proyectando el flujo de caja, teniendo en cuenta que nuestro saldo de apertura, el flujo de caja, digamos así, el saldo de cierre del mes anterior fueron 500.000 pesos. ¿Listo? Arrancamos con un saldo positivo de 500.000 pesos del mes anterior. Vamos a suponer que se proyectó para el mes de enero unos ingresos por ventas de aproximadamente 10 millones de pesos. Proyectamos 10 millones de pesos de ingresos por ventas. La empresa realiza otra actividad diferente a lo que normalmente hace y entonces encontramos que se presentaron otros ingresos por valor de 500.000 pesos. Eso nos dará un total de entradas de 10 millones de pesos, que serían los ingresos por ventas más los otros ingresos, que son 500.000 pesos. Entonces, total de entrada, 500.000. Listo. Ahora vamos a mirar cómo estarían presupuestados y proyectados esos egresos. Listo. Aquí estamos diciendo que como ejemplo, los costos variables sumaron 4 millones de pesos. Eso quiere decir que para este ejemplo encontramos que la empresa cuenta como con un margen bruto, un margen de ganancia más o menos del 60%. Quiere decir que si la ganancia es el 60%, el costo de la mercancía o el costo de las ventas o el costo variable sería más o menos el 40%. Ahí lo que estamos diciendo que el costo variable que representa el 40% de las ventas, el 40% de las ventas, entonces me está mostrando que ese costo variable o el costo de la mercancía sumaría 4 millones de pesos. Entonces ahí hay que tener en cuenta, si voy a calcular el costo de la mercancía, eso se puede calcular por rotación de inventarios, que es el inventario inicial más las compras, menos el inventario final, o en muchas ocasiones uno encuentra que hay empresas que no realizan inventario, que realizan inventario de pronto una vez al año. Y entonces otra forma de calcular ese costo variable o el costo de la mercancía sería a las ventas la multiplico por 1 menos mi margen de ganancia, ¿cierto? Es decir, si mi margen de ganancia es el 40%, el 60%, el costo de la mercancía sería aproximadamente el 40%. Y si es el 50 y así sucesivamente. Entonces multiplicaríamos 10 millones por 1 menos el margen, y si el margen es el 60, entonces sería las ventas por el 40%. En este caso nos está dando que el costo variable o el costo de la mercancía sumaron 4 millones de pesos. Tenemos que los costos y gastos fijos mensuales de la empresa, arriendo, servicios, nómina, transporte, publicidad, etc., 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 todo lo que llamamos costos indirectos, suman 3 millones de pesos. Y para este ejemplo decimos de que no hay otros costos y gastos, es decir, la empresa fuera de sus costos normales de funcionamiento no tiene otros costos otro rubro de costos y gastos diferentes a los gastos normales. Eso me da que el total de salidas debe dar 7 millones de pesos. Entonces, 4 millones de los costos variables más 3 millones de los costos y gastos fijos, entonces el total de salida son 7 millones de pesos.
Ahora miremos el flujo de caja. El flujo de caja son 10.500.000 que fueron las entradas, menos 7 millones de pesos que fueron las salidas. Eso me da total de flujo de caja 3.500.000. Y el saldo de cierre sería el flujo de caja más el saldo de apertura, es decir, el flujo de caja del periodo más lo que traía de flujo de caja o el saldo de cierre del flujo de caja del mes inmediatamente anterior. Es que nos está mostrando esto, este ejemplo, que la empresa cuenta con un flujo de caja positivo, un flujo de caja positivo y un saldo de cierre mucho más positivo, que en el total suma 4 millones de pesos, ¿cierto? Perfecto. Así como aquí proyectamos un flujo de caja en condiciones, digámoslo así, como favorables para la empresa, podemos decir que en las empresas se pueden presentar diferentes tipos de flujo de caja. Entonces, y esos diferentes tipos de flujo de caja van a venir de acuerdo a unos escenarios. Entonces puede ser que nos encontramos un escenario normal, moderado, con variaciones pues que son muy bajitas, muy pequeñas. Esas variaciones pueden estar amarradas a situaciones históricas, a tendencias anteriores, a evolución del negocio, a tener muy en cuenta qué pasó en épocas pasadas, ¿cierto? Entonces, porque es que los negocios son dinámicos, los negocios no son estáticos. Tenemos que empezar a mirar también en el futuro qué ha pasado con mi negocio, ¿cierto? Para poder proyectar, yo tengo que tratar de devolverme en el tiempo y mirar cuál ha sido el comportamiento de mi empresa. Si ese comportamiento de mi empresa fue por mejoramiento en las variables macroeconómicas, por ejemplo, por el mejoramiento de los índices, porque se disminuyó la inflación, o porque hay más dinero circulando, o porque hay más inversión, o porque hay más empleo en la economía, y eso le ha dado, le afecta positivamente a mi negocio. Entonces no me muestra variaciones pues muy grandes hacia abajo o hacia arriba, o también porque las actividades o las acciones que está realizando el empresario han sido buenas, ha tenido buena proyección de futuro, y de acuerdo a esos indicadores me muestra certeza de que, es decir, la economía cuando muestra indicadores estables, eso le permite al empresario tener más certeza de los resultados que va a empezar a proyectar. Entonces eso es un cúmulo de un conjunto de variables, tanto internas como externas, que me van a servir a mí para empezar a identificar esos escenarios normales. Internas, actividades que realiza el empresario. Análisis de los indicadores pasados. Y externas, que sería comportamiento de la economía, que me va a permitir a mí tomar decisiones con un grado de certeza amplio, digámoslo así. Este escenario que nos permite identificar en dónde estamos. Un escenario normal nos permite mostrar dónde estamos parados. Y qué pasará, qué impacto tiene continuar sin que hayan muchas modificaciones en nuestras decisiones y acciones. Este escenario también, digámoslo así, muchos empresarios son más bien conservadores, son más bien adversos al riesgo, les gusta más estar sobre seguro,
¿cierto? No tanto ir en coche, pero sí estar más aterrizado y más sobre seguro, porque cuando yo empiezo a proyectar cosas muy por encima de la realidad, el golpe es más duro. El totazo es más duro, digámoslo así. Pero igual, en la economía encontramos empresarios que son muy optimistas, empresarios que son muy pesimistas y empresarios que van sobre seguro. Es decir, como dicen por ahí, es mejor la seguridad que la policía. Voy a crecer, quiero crecer, pero moderadamente, ¿cierto? Porque también cuando una empresa o cuando un empresario quiere crecer, también tiene que mirar hacia adentro. Es decir, yo proyecto un incremento en las ventas del 100 o 200% y entonces ya tengo que mirar hacia adentro cuál es mi infraestructura física que me va a permitir ese crecimiento en ventas, ¿cierto? Adicionalmente, ese crecimiento en ventas tiene que ir acompañado con una estrategia comercial, porque los productos, por ejemplo, no se venden solos, ¿cierto? Entonces yo en días pasados estuve visitando una empresa X y tienen un departamento muy supremamente bueno y resulta y sucede que ellos mercado tienen, pero resulta y sucede que no tienen capacidad de operación, no tienen capacidad técnica, ¿cierto? Entonces, todo lo que producen lo venden, pero cuando quieren vender más, ya empiezan con el problema de incumplimiento. Entonces, cuando yo empiezo a proyectar esos escenarios, tengo que ser muy consecuente con si hay mercado, entonces cuál va a ser la estrategia para llegar al mercado. Y definir una estrategia comercial cuesta dinero, cuesta plata. Eso se me incrementan los costos y gastos fijos mensuales. Habrá que mirar en qué proporción quiero crecer yo. Adicionalmente, tengo que mirar hacia adentro. ¿Cuál es mi infraestructura? ¿Con qué infraestructura cuento? Y con la infraestructura, si esa proyección de ingresos por ventas va a aumentar en X porcentaje, ¿cuál es mi capacidad de atender el mercado? Es decir, ¿cuál va a ser mi capacidad de reacción con respecto a ese incremento en ventas? En cuanto a personal, en cuanto a maquinaria, en cuanto a equipos, en cuanto a procesos, en cuanto a tiempos, ¿cierto? Porque eso me puede implicar conseguir una máquina adicional, eso me puede implicar conseguir más personal, se me incrementa la nómina, puede ser que en el espacio donde esté ya no puedo operar porque es muy pequeño, entonces necesito buscar otro espacio, etc., 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 que eso me va a incrementar obviamente los costos operativos. Entonces, esas son cosas que también el empresario tiene que empezar a identificar. Entonces, adicionalmente, de ese escenario conservador, también mira las políticas económicas se miden mucho en cuanto a las políticas económicas del Estado, tendencias de consumo, que de pronto no muestren muchas variaciones, pero obviamente teniendo en cuenta ese juicio, es decir, mirando el futuro, pero con optimismo, pero aterrizados, pero con los pies sobre la tierra, ¿cierto? Mirando hacia adentro, ¿soy capaz o no soy capaz? ¿Cierto? Entonces yo puedo empezar a proyectar escenarios normales que se presenten, que obviamente se van a presentar variaciones, todos queremos crecer, pero antes de proyectar esos flujos así supremamente altos, tengo que mirar si hay mercado, tengo que mirar si cuento con toda la infraestructura, es decir, cómo me voy a preparar para ese escenario normal o moderado, ¿cierto? Siempre hay que mirar todas las variables que se me van a presentar. Aquí, por ejemplo, tenemos, valga la redundancia, por ejemplo, un escenario normal, ¿cierto? Que, como pueden observar, arrancamos el mes de enero con un saldo de apertura de 3.200.000.
se proyectaron unos ingresos por ventas de 12 millones de pesos para el primer mes. Eso me da un total de entradas de 12 millones de pesos. Se proyectaron unos costos, ahí estamos hablando que más o menos el margen, más o menos el margen de contribución es del 50%. Podríamos decir que esto puede ser un negocio que es un restaurante. Los restaurantes más o menos, o los negocios de comida, llámese comida rápida o restaurantes, pueden tener unos márgenes que, como dicen por ahí hablando vulgarmente, la comida deja por mitad. Entonces podríamos decir que esto es un negocio que es un restaurante que tiene unos ingresos por ventas de 12 millones de pesos, que el costo variable es de 6 millones, o sea que el margen de ganancia es del 50%, o sea que el costo de la mercancía equivale al 50%. Obviamente, pues también los restaurantes, como les decía, el margen de los restaurantes es del 50%, pero puede ser un poquitico más alto. Más o menos se mueve por ahí entre el 50 y el 60%. Mostramos que los costos y gastos fijos mensuales ascienden a 7.860.000 pesos. Y eso me muestra que el total de las salidas de esta empresa me sumaron los costos variables más los gastos fijos, me sumaron 13.680.000 pesos. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué encuentra uno negativo aquí en este negocio, por ejemplo? ¿Cierto? Para ese primer mes, que los ingresos los ingresos son mayores que los egresos. Perdón, los egresos son mayores que los ingresos. Obtengo unas entradas de 12 millones de pesos, las salidas fueron de 13.680.000, eso me dio para el primer mes de enero un flujo de caja negativo de 1.680.000, pero eso amortiguó, eso se vio amortiguado por el saldo de apertura que teníamos el mes anterior. Miren lo que mencionábamos ahorita. Pues un restaurante, el mes de enero las ventas son relativamente bajas porque muchas empresas están en vacaciones, etc. El consumo baja, la gente está destinando sus ingresos a otras actividades diferentes, digámoslo así, casi que a comer por fuera, porque viene la temporada escolar, uniformes escolares, etc. En algunos colegios matrículas, entonces se destina el consumo pues de comida en la calle a adquirir otros productos, entonces los ingresos de la empresa pues digámoslo así que se ven reducidos. ¿Qué le favoreció a la empresa en este mes de enero de acuerdo al flujo de caja que se proyectó? Es que tenía un saldo de cierre positivo del mes anterior o del año anterior, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, que eso le permitió tener ese saldo positivo del mes anterior, contar como con un flujo, con un capital de trabajo, porque esa proyección de ventas del primer mes no iba a permitir cubrir todos los costos y gastos fijos mensuales. A partir del mes de febrero, entonces observamos que el saldo de cierre del mes de enero fue 1.519.562. Y ese es el saldo de apertura del mes de febrero. Y se empezaron a proyectar las ventas. Es decir, en el mes de febrero ya hay muchas personas que ya empezaron a laborar nuevamente, empiezan a consumir más por fuera, entonces hay un incremento en ventas de 500.000 pesos. Los costos y gastos fijos, el costo de la mercancía vendida, pues obviamente se incrementa un poquito porque estamos hablando que es el 50% de las ventas. Los costos y gastos pues se mantienen totalmente constantes durante todo el año. Obviamente eso es bueno que las empresas empiecen a hacer ajustes de sus costos y gastos, donde puede empezar a reducir. Entonces la empresa empezó a proyectar ventas para el mes de marzo, por ejemplo, 16 millones de pesos, y así se fue más o menos de una manera constante hasta el mes de noviembre, donde teniendo en cuenta
tendencias del mercado, teniendo en cuenta incremento del consumo, porque hay más gente empleada por la temporada de fin de año, entonces van a empezar a consumir más alimentos, porque hay más personas laborando, digámoslo así. Entonces se proyectaron unas ventas de 19 millones de pesos para el mes de noviembre y 20 millones de pesos para diciembre. ¿Cierto? Entonces, si empezamos a mirar pues como esa tendencia al mes de diciembre, pues el flujo de caja a partir de febrero empezó a mostrar indicadores positivos por esa proyección de ventas que es muy constante y que para los últimos meses del año muestra un incremento de acuerdo a esa proyección del flujo de caja. Entonces aquí podríamos decir que esto es un escenario normal y un escenario normal porque es como muy estable pues ese comportamiento de las ventas, ¿cierto? Es normal que se incrementen los costos variables por el incremento en las ventas, pero los costos y gastos fijos mensuales, si no hay incremento en el número de empleados, etc., se van a permanecer constantes. Lo que nos está mostrando que esa proyección del flujo de caja, de acuerdo a esa proyección de las ventas en este escenario normal para este tipo de negocios, que puede ser un restaurante, ¿cierto? Me muestra que a final del año podría contar con un flujo de caja positivo aproximadamente, un saldo de cierre de 6.784.744 pesos, ¿cierto? Obviamente aquí estamos hablando de que son ingresos por ventas y pueden ser ventas de contar, ¿cierto? Entonces ya con ese saldo de cierre que empieza a proyectar la empresa en este escenario que puede ser normal, entonces ya puede empezar a tomar decisiones, ve, de acuerdo a ese flujo de caja, cómo vamos a mirar ese estado de resultados y cómo vamos a proyectar esa distribución de las utilidades de la empresa. ¿Cuál va a ser la política que va a tener la empresa para ese reparto de utilidades? Es decir, ¿cuánto vamos a reinvertir o cuánto vamos a repartir? ¿Cuánto vamos a reinvertir en la empresa para que crezca o cuánto vamos a repartir entre los socios, o si hay solamente es un propietario, entonces cuánto va a ser de esas utilidades que me van a corresponder de acuerdo a esos porcentajes que definí desde el inicio o durante la marcha del negocio. Porque a partir de aquí, yo como persona, yo como ser humano, puedo empezar a planear esas metas, dependiendo de las metas que proyecte de mi empresa, también puedo empezar a planear y a ejecutar esas metas personales. Es que de acuerdo a este flujo de caja que yo estoy proyectando, yo voy a tener unos excedentes a final de año y esto me va a permitir irme a pasear con la familia. Esto me va a permitir hacer un abono adicional a las cuotas del apartamento. Esto me va a permitir cambiar de carro. etc., cualquier circunstancia se puede presentar. Este sería pues como un escenario normal. Listo. Hay escenarios que son optimistas, ¿cierto? Donde empezamos a imaginarnos que todo lo que planeamos, que todo lo que presupuestamos y nos imaginamos se dará. Yo planeo que voy a crecer en un 100%, eso se va a dar, ¿cierto? Obviamente hay que ser optimista, pero me devuelvo, hay que ser optimista, pero aterrizado, ¿cierto? Si yo quiero crecer más alto que la tendencia, tengo que mirar hacia adentro con qué cuento, con qué cuento. Hay que ser optimistas, obviamente. Cuando yo empiezo a proyectar desde el optimismo, debo proyectar esas ventas y también tengo que tener en cuenta que esa estructura de costos sea lo más estable posible. Es decir, podríamos decir que vamos a crecer teniendo en cuenta el incremento de mi productividad. Es decir, puedo ser más eficiente, pero igual hay que mirar esas otras variables externas, el mercado, la política económica,
si hay cambio de gobierno o no hay cambio de gobierno. Mire que generalmente cuando hay los cambios de gobierno traen algo que se llama reformas tributarias. Y esas reformas tributarias para algunas empresas puede ser benéfica, para otras no tan benéfica, ¿cierto? Entonces yo puedo proyectar e imaginarme escenario optimista siempre y cuando con una estructura de costos estable. Este escenario nos permite contar con un capital de trabajo, digámoslo así, estable. Listo, aquí tenemos un escenario optimista, ¿cierto? Podemos hablar que es el mismo negocio, ¿cierto? Que puede ser el mismo restaurante, ¿cierto? Que tiene un saldo de apertura de 2 millones de pesos. Empecé a proyectar con optimismo que voy a crecer y que las ventas en el primer mes van a ser de 15 millones de pesos, ¿cierto? Y que a partir del segundo mes esas ventas se incrementaron en 5 millones de pesos y en los últimos 2 meses otros 5 millones de pesos, etc, etc, etc. Entonces, mire, empezamos a mirar en el ejercicio anterior de ese escenario, pues, normal, encontrábamos que el flujo de caja del primer, me voy a devolver, del primer mes de enero era de 1.680.000. Aquí ya con ese optimismo que no pensé crecer una proyección de ventas de 12, sino de 15 millones de pesos, 3 millones más, nos encontramos pues de que el flujo de caja del primer mes de enero fue de 180.000 pesos, pues como muy por debajo de ese que habíamos visto, de ese flujo de caja en el escenario normal de 1.680.000 pesos, ¿cierto? Y tenemos un saldo de cierre de 1.800.000. Si empezamos a proyectar el año, ¿no? Yo también puedo empezar dentro de ese optimismo que tengo, devolverme mi capacidad de producción, el mercado, las tendencias, etc, 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 y proyectarme yo como ser humano, ¿cierto? Ahí ve, con esta proyección de ventas y con esta proyección de costos fijos estables, entonces yo puedo decir que a final del año voy a tener un flujo de caja, voy a tener un saldo de cierre al final del año de 29 millones de pesos, diferente al que hablábamos en el ejemplo anterior de ese escenario normal y moderado, ¿cierto? 6.784.000 pesos respecto a 29 millones de pesos, ¿cierto? También hay que ser, como les decía, eso depende de cuál es la visión que tenga el empresario, de qué tan adverso al riesgo es, de qué tan optimista es. Hay que ser optimista, pero hay que ser aterrizados. Es bueno mirar el futuro, pero hay que estar aterrizados, porque cuando uno es empresario se presentan una cantidad de variables que pueden afectar todos esos escenarios. Y todas esas metas que me programé, tanto a nivel personal como familiar, se pueden ver afectadas cuando yo no tengo en cuenta esas otras variables que van a afectar ese flujo de caja o ese saldo de cierre al final, ¿cierto? Listo, eso sería, ahí estaríamos hablando más o menos de un escenario optimista. Hay que ser optimistas, pero aterrizados. ¿Listo? Perfecto. Y también nos podemos encontrar con otro escenario, que es el escenario pesimista. En este escenario nos imaginamos que todo no va a ir como lo planeamos, ¿cierto? No, es que yo pienso que este año no vamos a crecer o el crecimiento va a ser, es como pueden estar mirando los empresarios en este momento, ¿cierto? Si las variables no cambian, el otro año va a ser muy difícil, ¿cierto? O es como observa uno muchos empresarios, ejemplo, empresas de confecciones, que en los primeros meses del año son muy malos y se conforman con eso, ¿cierto? Es que como enero es muy malo y febrero es muy malo,
Pero entonces, señor empresario, ¿usted qué va a hacer, cierto? Cuando vaya a proyectar ese flujo de caja y usted conoce que esos meses son malos, ¿qué puede hacer para que esos meses se conviertan en buenos? ¿Cierto? Como les tocó a muchos empresarios en este tiempo. Obviamente, para sobrevivir y medio sostenerse. Ya las camisas no se venden porque la gente no sale de la casa porque está trabajando desde casa, ¿cierto? Entonces, el mercado que está demandando, tapabocas. Entonces, muchas empresas de confecciones vieron abocados su actividad económica. Obviamente, se redujeron sus ingresos, pero de lo malo lo menos peor, digámoslo así. De tener ingreso cero, podemos empezar a reinventarnos y a empezar a tratar con otro tipo de productos, otro tipo de servicios que nos pueda mover la caja y nos pueda permitir subsistir, digámoslo así. ¿Cierto? Le pasó también, por ejemplo, a los restaurantes. Muchos restaurantes que tenían servicio a la mesa, ¿qué les tocó? Cambiar en muchas ocasiones la carta y empezar a trabajar los famosos domicilios, ¿cierto? Hay ejemplos, hay muchos ejemplos. Nos mostraba, por ejemplo, Crepes and Waffles. Cuando pensó Crepes que al principio sí, empezó pandemia, sí, todo el personal para la casa, tenían flujo de caja, tenían capital de trabajo, hicieron sacrificios, enviaron para la casa a los empleados cumpliendo pues como todas sus obligaciones, pero después al ver de que esto no arrancaba, entonces, ¿qué les tocó? La famosa palabra trillada, reinventarse, ¿cierto? ¿Cuándo pensaría uno que Crepes and Waffles iba a empezar a hacer domicilios? Y les tocó empezar a hacer domicilios, ¿cierto? Entonces, ese escenario pesimista, nos imaginamos que todo no va a ir como lo planeamos, es decir, que nos va a ir regular. Es un escenario pesimista y medir ese impacto se debe medir, digámoslo así, proyectando esas ventas, en esa proyección de ventas. Cuando yo empiezo a proyectar ese escenario pesimista de mis ventas, yo empiezo a mirar cómo puedo ajustar o qué ajustes debo de hacer a mi estructura de costos. Es decir, para que ese escenario que yo lo pinto pesimista, pues no sea tan pesimista, ¿cierto? Y no tenga así como tantas dificultades. Cuando yo empiezo a proyectar desde el pesimismo, eso nos permite, digámoslo así, empezar a anticipar cosas. Empezar a anticipar cosas como qué recursos voy a necesitar, cuánta plata debo tener por allá guardada en mi colchón, digámoslo así, para mitigar ese riesgo, ¿cierto? ¿Cuánta plata debo de tener yo como capital de trabajo para aminorar esos riesgos de acuerdo a ese escenario pesimista? ¿Cuánto capital de trabajo debo de tener por allá a disposición? Porque las ventas se me van a reducir. Si las ventas se me reducen en mayor proporción a mis costos, entonces obviamente voy a necesitar plata de más. Porque los costos y gastos fijos mensuales no dan espera, ¿cierto? El arriendo no da espera. El más aburridor que tener al dueño de un local encima diciendo que se le va a vencer el arriendo, será eso. El tener una entidad financiera también presionando porque no le has pagado la cuota, no le has cumplido con la cuota del crédito, es muy complicado. Entonces, puedo proyectar desde el pesimismo para realizar ajustes dentro de mi estructura de costos que se acomoden más a mi realidad y también prepararme y mirar cuánto capital de trabajo voy a necesitar en esos momentos de reducción de ventas, por ejemplo, sabiendo que mis costos y gastos fijos van a continuar en igual proporción durante el año y reducir esos impactos.
porque cuando yo no proyecto esos escenarios pesimistas, el golpe va a ser supremamente duro, y es lo que le ha pasado a los empresarios en este momento, como mencionábamos ahorita. Nadie estaba preparado para la pandemia. Nadie pensaba de que esto se iba a ir casi todo el año. Al principio solo pensamos, no, esto va a ser en la primer cuarentena, por ejemplo, que se proyectó abrir la economía por allá en abril, pero resulta y sucede que nos fueron llevando y nadie estaba preparado. Estaban preparados de pronto para sobrevivir algunas empresas 2 o 3 mesecitos, pero después de allá ya no hubo nada que hacer, digámoslo así. ¿Cierto? El Estado empezó pues como con dar unos pequeños alivios, unos pañitos, pues digámoslo así, como este auxilio de la nómina, como lo del auxilio para la prima, como el auxilio de los créditos con periodo de gracia, etc. Pero hay que proyectar esos escenarios pesimistas porque necesito saber cómo me puedo mover, cuál va a ser mi plan A, mi plan B, mi plan C. Recuerden que ustedes, empresarios, son solucionadores de problemas. Son solucionadores de problemas al mercado de acuerdo a lo que hacen, y son solucionadores de problemas internos, ¿cierto? Es que se enfermó un trabajador, se fue de incapacidad, lo operaron, entonces ¿cómo voy a suplir a ese trabajador? Se me incrementaron las ventas, tengo la misma capacidad, entonces ¿cómo voy a hacer para no incrementar los costos? Y si se incrementan los costos, ¿en cuánto se incrementa? Pues ese escenario pesimista es para mirar y planear porque no siempre nos va a ir bien. Es anticiparnos, es estructurar los costos, es reestructurar, es definir recursos, bajar los riesgos, cuál va a ser mi plan A, mi plan B, mi plan C, hasta la Z, digámoslo así. Perfecto. Entonces aquí tenemos un escenario pesimista. Aquí tenemos si seguimos hablando de esa empresa, que es, por decir algo, ese restaurante, por ejemplo, ¿cierto? Nos está mostrando de que inició el mes de enero con un saldo de apertura de 3.200.000, ¿cierto? Se tenía proyectado unos ingresos de 12 millones de pesos en el primer mes. Eso me mostró, seguimos trabajando con el mismo margen del 50, los mismos costos y gastos fijos mensuales, de 7.680.000. Eso me da un total de salidas de 13 y un flujo de caja negativo para un saldo de cierre positivo de 1.510.000. Resulta y sucede que ya empezó febrero con esa misma proyección de ventas de 12,5 millones, un incremento pues leve. Eso me permitió tener un flujo de caja positivo, como saldo de cierre, pero ya estamos hablando de 89,000 pesos. Y a partir de marzo, por ejemplo, puede ser que se disminuye por X o Y motivo, puede ser por pandemia o puede ser por otra circunstancia. Ahí lo que estamos midiendo entró la pandemia, entró el cerramiento, entonces, pues madre, es que ya en el mes de marzo pasé de vender de 12,500,000 a 5 millones de pesos, porque la encerrona fue por allá a mediados de marzo. Muchas personas empezaron a trabajar desde la casa, muchas personas se quedaron sin empleo, ya no hay personas en la calle, toque de queda, pico y cédula, etc. Entonces se me disminuyeron las ventas y bajaron a 5 millones de pesos, ¿cierto? Entonces ya los ingresos por el total de entradas
fueron solo 5 millones de pesos, obviamente se disminuyeron mis costos variables, pero mis costos y gastos fijos siguieron siendo los mismos, ¿cierto? Porque tengo contratos de trabajo, porque tengo ya contratos de arrendamiento, porque hay que cumplir a los bancos, etc., etc., etc. Y entonces ese primer mes puede ser que no tuve alivios de nada, entonces los costos y gastos fijos mensuales fueron de 7.680.000 pesos. Para un total de salidas de 10 millones de pesos. De 10 millones de pesos. El flujo de caja de ese mes de marzo fue de 5 millones de pesos. Vendí 5, entraron 5, pero me gasté 10. Y como no tenía por allá, entonces el flujo de caja que traía, el saldo de cierre que traía el mes anterior, entonces, no, pues eso amortiguó pues casi que nada. Entonces quedé con un flujo de caja negativo. Y si la economía empieza en esas circunstancias, entonces ahí sí que peor. Empiezo a acumular flujos de caja negativo, saldo de cierre en abril 11 millones, en mayo 17, en junio 23, en julio 29. Ahí en julio de pronto abrieron un poquito la economía, entonces puede haber sido, o implementé domicilios, y flexibilizaron un poquito la cuarentena, entonces aumentaron las ventas y así sucesivamente, pero esas ventas no fueron lo suficientemente altas. Y eso pues que ahí estoy haciendo, estoy proyectando un escenario pesimista, pero con 2 meses de cierre optimistas, de 19 y 20 millones de pesos, muy por encima, al menos esos últimos 3 meses, muy por encima de lo que se tenía proyectado a partir del mes de enero, ¿cierto? Sin embargo, estoy cerrando el año, digámoslo así, con un saldo negativo. Entonces, por eso lo que estamos es proyectando. Uno empieza a proyectar escenarios. ¿Qué pasa si? ¿Cómo me debo de mover? Sí. Mi escenario es normal, si mi escenario es positivo y si mi escenario es negativo. ¿Qué va a pasar? Porque a partir de ahí es que yo tengo que tomar decisiones, ¿cierto? Uno podría decir, en el dibujo de este escenario pesimista, ¿cierto? Se debieron haber empezado a tomar decisiones a partir de abril, digámoslo así, o a partir de mayo más tardar. Es decir, ajuste en los costos de funcionamiento, ¿cierto? Entonces, como les tocó a muchos, me voy a trabajar a la casa, me consigo un espacio más pequeño, empiezo a manejar domicilios, pero con una estructura de costos muchísimo más pequeña para poder tener, para que esa proyección del saldo de cierre a final del año no sea tan supremamente onerosa, porque eso se va volviendo un efecto bola de nieve. Entonces voy a arrancar el año siguiente con un déficit de 32 millones de pesos, ¿cierto? Y obviamente ese escenario puede ser que no sea tan positivo como lo teníamos. Entonces, hay que proyectar escenarios normales, positivos, negativos, pero aterrizados a la realidad, lo más aproximado a la realidad posible, ¿cierto? Y tratar de mirar por dónde puedo empezar a hacer ajustes, ¿cierto? El hecho de hacer ajustes en los costos, eso hacia abajo, es decir, reduzco personal, reduzco capacidad, reduzco tamaño, etc., también tiene que estar muy relacionado con esa proyección de ventas, porque yo puedo proyectar 20 millones de pesos y en ese proceso de reducir costos, tengo que mirar cuál va a ser mi capacidad de respuesta a los clientes ante ese incremento o esa proyección de ventas altas, ¿cierto? Si mi capacidad de atención, si mi capacidad de infraestructura, si mi capacidad de elaborar productos, etc., me va a permitir cumplir como con todas esas
todas esas metas que me estoy planteando. Es mirar hacia adentro. Y como les mencioné ahorita, no solo mirar hacia adentro, es mirar qué va a pasar en la economía, qué está pasando en la economía, qué proyecciones hay de variables macroeconómicas, cuál va a ser el incremento de los costos de las materias primas, cuál va a ser el incremento de la inflación, cuál va a ser el incremento del salario mínimo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser, esas tendencias de consumo de las personas, cómo se van a anteriormente y cómo se van a seguir presentando hacia adelante, ¿cierto? Porque no es solamente proyectar un número por proyectar. No es solo proyectar un número por proyectar, es mirar un poquitico más allá qué es lo que puede afectar positivo o negativamente como variables externas a mi negocio. Primero miro hacia adentro y después miro hacia afuera. Aquí tenemos otro escenario pesimista, pero digámoslo así, no tan pesimista. Es decir, no hay dentro de ese pesimismo de reducción de las ventas, por ejemplo, aquí se empezó a tomar acción, ¿cierto? Empezamos a mirar que a partir del mes de marzo, por ejemplo, con esa proyección de disminución de las ventas, se empezó a tomar acción con respecto a la reestructuración y recálculo de los costos y gastos fijos mensuales. Entonces, por ejemplo, aquí ya empezamos a mirar, se me disminuyeron las ventas, pero entonces tengo que mirar hacia adentro y empezar a reducir costos de funcionamiento. Esos costos de funcionamiento, pues generalmente el empresario cuando va a reducir costos de funcionamiento, lo primero que piensa es nómina, que es lo que más pesa, ¿cierto? Pero también hay otra cantidad de gastos en la empresa, lo que llamamos también los gastos hormiga, que uno cree que no, pero sí. Como hablaba yo con un empresario en otras épocas, me decía, hay que cuidar la menuda porque la gruesa se cuida sola. Es decir, todos esos gastos hormiga que hay que pensar a replantear en la empresa, que uno cree que eso no suma, pero eso sí suma. Que el periódico, que el tinto, que la comida por etc. Todo eso repercute en los costos y gastos fijos mensuales. Entonces aquí para este ejemplo, en ese escenario, aunque es pesimista, ¿cierto? Se empezaron a tomar medidas y esas medidas que se empezaron a implementar, como se observa, fue una reducción en los costos y gastos fijos, obviamente consecuente con el incremento en las ventas. Entonces, como podemos observar, encontramos que entre septiembre y octubre casi que la empresa volvió a tener o a proyectar unos costos y gastos fijos normales que se traían en los 2 primeros meses del año con el objetivo, pues obviamente, de ir cumpliendo como con esa meta de ventas y así sucesivamente. Entonces, podemos observar que el saldo de cierre, al haber tomado acción en esa reducción de costos y gastos fijos mensuales, me muestra que ya el saldo de cierre ya no fue de 32 millones de pesos negativo, sino que ya fue de 11 millones de pesos, aunque sigue siendo negativo, pero se tomó acción. Y eso es lo más importante, tratar de tomar acción. En esa proyección de los flujos de caja y más en esta época que hay tanta incertidumbre. Consecuencias de no contar con un flujo de caja. De no contar con un flujo de caja proyectado, bien proyectado, etc. Consecuencia es, no se cuenta con un fondo de emergencia. Entonces, cuando yo empiezo a proyectar flujo de caja, si yo no proyecto flujo de caja, yo no proyecto fondo de emergencia. Cuando yo empiezo a proyectar ese flujo de caja, hay que tener en cuenta ese fondo de emergencia. Es decir, ¿cuál va a ser mi capital de trabajo para funcionar cuando esa proyección de ventas que yo hice no se cumplió?
si proyecté 10 millones de pesos de ventas y vendí 8, quiere decir que esos ingresos no me van a permitir cubrir los costos, ¿cierto? Entonces, si no tengo un fondo de emergencia o un capital de trabajo por allá, entonces ese flujo de caja negativo se me va a empezar a acumular. Entonces, importante proyectar flujo de caja, ¿cierto? Porque cuando yo hago esa proyección, empiezo a proyectar fondo de emergencia. Es como cuando yo vendo a crédito. Es que las empresas que venden a crédito son las que más deben de proyectar ese flujo de caja, cuál es ese porcentaje de ventas, que es a 30 días, que es a 60, que es a 90, ¿cierto? Porque si yo vendo a 30 días y proyecto unas ventas a 30 días, pues ojalá me entrara toda esa plata en el primer mes, pero resulta que sucede que esa plata entra en el mes siguiente. Entonces, yo planeo unas ventas hoy de 10 millones de pesos, pero resulta sucede que el 30% de esas ventas son a crédito, ¿cierto? Entonces, así tengo que proyectar. Como esa plata no va a entrar en este mes, sino que va a entrar al mes siguiente y yo tengo que pagar los costos y gastos en este mes. Entonces, ¿cuál va a ser mi capital de trabajo? ¿Cuál va a ser ese fondo de emergencia? Si las ventas mías son a crédito a 60 días, por ejemplo, pues yo vendo hoy, la plata no me entra mañana, sino que me entra pasado mañana, entonces ahí si mi fondo de emergencia o ese capital de trabajo es el doble, casi que el doble, ¿cierto? Del primer mes y del segundo mes, porque apenas en el segundo mes está entrando la plata, casi que en el tercer mes va a estar entrando la plata. Entonces ahí es, si yo no proyecto bien mi flujo de caja, el no proyectarlo bien, no proyecto fondo de emergencia. Entonces ese capital, ese saldo siempre va a ser negativo y se va a ir incrementando. El no proyectar flujo de caja me va a mostrar, digámoslo así, me va a generar mala reputación con los clientes. ¿Por qué? Porque voy a estar insolvente. Y entonces, como no proyecté bien mi flujo de caja, no tenía fondo de emergencia, entonces a toda hora voy a tener que estar preste, o deme plazo. Otra forma de tener en cuenta para ese fondo de emergencia, bueno, si yo vendo a crédito, entonces también hay que tratar de mirar que mis proveedores me den crédito, ¿cierto? Para que ese fondo de emergencia no se dispare o que sea cero. Pero importante, contar con flujo de caja, tener un flujo de caja, tener fondo de emergencia. Si mis ventas son a crédito, ahí sí que más tengo que tener ese fondo de emergencia o ese capital de trabajo. El no contar con flujo de caja, eso le genera desconfianza a los clientes. El no contar con un flujo de caja, eso me lleva a tomar malas decisiones porque permanentemente lo que estaré es tapando hueco. Entonces, tapo aquí, pero destapo allí, ¿cierto? Entonces, eso va a llegar un momento en que nos volvemos tapahuecos y la empresa no va a surgir, ni va a resurgir, ni va a estar pues como en condiciones óptimas de credibilidad. Cuando yo no proyecto flujo de caja, obviamente pierdo oportunidades de inversión, ¿cierto? Porque como yo no proyecto cuánto van a ser mis ingresos, cuánto van a ser mis egresos, cuánto va a quedar de saldo a final del mes o al final del año, por ejemplo, en ese acumulado. Entonces ahí yo necesito para invertir, necesito 10 millones de pesos. ¿Cómo lo puedo hacer? O cojo reinvierto parte de ese flujo de caja positivo o me endeudo. Voy a un banco a que me presten plata para comprar esa máquina, para ampliar la bodega, ¿cierto? Pero esa proyección de ese crédito debe ir en los costos y gastos fijos, ¿cierto? Pues si no tengo bien esas proyecciones de ese flujo de caja, de si va a ser positivo o negativo al final del año, pues obviamente mis posibilidades de inversión se van a ir a pique porque voy a invertir, pero sin saber si eso va a dar o no va a dar, ¿cierto?
¿Eso a qué me va a llevar también a no tener flujo de caja? A sobreendeudarme. Como le digo, tapo aquí, consigo plata para tapar aquí, pero destapo aquí, ¿cierto? Entonces eso me va a llevar ¿a qué? A que constantemente va a seguir prestando. Y obviamente grave, no tengo liquidez, ¿cierto? Entonces, puede ser que mi flujo de caja puede ser positivo, pero ¿dónde está la plata? ¿Cierto? Entonces debe haber también una congruencia entre ese flujo de caja y la liquidez, ¿cierto? Porque puede ser de que a mí me dio el flujo de caja positivo, pero resulta y sucede que de ese flujo de caja positivo, el 50% de ese flujo de caja positivo me lo deben, ¿cierto? Es decir, está por allá en mis cuentas por cobrar, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con la liquidez de la empresa, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con esas ventas a crédito. Con esas ventas a crédito, si vendo a crédito, debo de tener capital de trabajo, debo de tener fondo de emergencia. Si no tengo fondo de emergencia, entonces casi que tengo que, en la medida de lo posible, que esas ventas a crédito sean lo más bajas posibles. Porque si esas ventas a crédito son muy altas, el capital de trabajo que necesito es muy alto, ¿cierto? Entonces, para poder tener una buena liquidez, ¿cierto? No olvidar la liquidez, porque sin liquidez no puedo funcionar. A toda hora empiezo sin liquidez, empiezo a tener mala reputación por insolvencia, es decir, porque no tengo cash money para cubrir pues como todos esos gastos. Tips para proyectar su flujo de caja. Obviamente, va a montar flujo de caja, monte escenarios realistas. Es decir, hay que soñar, pero con los pies en la tierra. Importantísimo. Voy a proyectar, pero aterrizado, ¿cierto? Y mirando todas las variables a mi alrededor. Para proyectar flujo de caja, un tip para proyectar flujo de caja es conocer el tiempo de respuesta que tengo yo para mis pagos. Es importantísimo conocer cuál va a ser ese tiempo de respuesta. Es decir, casi que cuál va a ser la liquidez que va a tener mi empresa. Adicionalmente, hay que identificar cuáles son esos meses de estacionalidad. Es decir, muchas empresas mantienen unas ventas muy constantes durante el año, pero hay otras empresas que se mueven mucho de acuerdo a los vaivenes de la economía, a esos picos altos o bajos de ventas, ¿cierto? Entonces hay que identificar muy bien cuál es el mes malo, cuál es el mes regular y cuál es el mes bueno, con el objetivo de que si usted no va a hacer nada en ese mes malo o bueno, listo, entonces ¿cómo va a manejar, cómo va a proyectar sus ventas? Pero también para identificar en esos meses regulares o malos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para que no sean tan malos? ¿Qué va a hacer para que no sean tan regulares? Mencionábamos, hay que tener en cuenta cuál es mi capacidad de producción, ¿cierto? Voy a proyectar unas ventas, se incrementan las ventas del 100%, del 200%, hay que mirar hacia adentro. Mis máquinas, mis equipos, mi personal, mis procesos, etc., porque para prepararme ante esa proyección de ventas. Yo proyecto 200 millones de pesos en ventas, realizo una estrategia comercial para cumplir con esa meta, pero hay que mirar hacia adentro. ¿Cuánto es mi capacidad? ¿Soy capaz de producir 100 y el mercado me está pidiendo 120? Entonces ahí voy a tener problemas de cumplimiento. Puedo ser que proyecte bien mi flujo de caja, pero voy a tener problemas de cumplimiento, ¿cierto? Empezar a quedarle mal a los clientes y obviamente todo eso se devuelve, porque un cliente insatisfecho se tira en el mercado. Hay que tomar acciones, hay que tomar decisiones. Hay que tener en cuenta el plan A, cuál es su plan A, su plan B, su plan C. No me puedo quedar esperando, es que este mes es muy malo y ya, listo.
ve, es que esas variables macroeconómicas están mostrando indicadores negativos, pero yo sigo con mismos costos con mis mismos costos y gastos fijos mensuales y con mi disminución en ventas. No, hay que tomar acción. Doloroso sí, pero hay que tomar acción, ¿cierto? Es mejor salvar algo a no salvar nada. Hay que definir muy bien esa proporción entre entradas y salidas, ¿cierto? Hay que mirar muy bien qué entra y qué sale. Y hay que ser muy cauto con esa proyección de las salidas, ¿cierto? Mencionamos ahorita, somos muy dados a mi salario, 10 millones de pesos. Y empezamos a descapitalizar la empresa. Porque las salidas van a ser más altas que las entradas. Ojo, hay que hacer análisis también de porcentaje de ventas a crédito y de ventas de contado, ¿cierto? Si voy a vender a crédito, ¿qué porcentaje de las ventas van a ser a crédito? ¿Y qué plazos? Porque dependiendo de ese porcentaje y de esos plazos que le voy a dar a mis clientes, voy a necesitar más o menos capital de trabajo para funcionar, para que la empresa funcione, ¿cierto? Entonces hay que ser muy cautos y si voy a vender a crédito como política de la empresa, entonces yo tengo que tratar de recuperar un poquito y hacer negociación con proveedores. Es decir, si vendo a crédito, tener la posibilidad de que mis proveedores también me vendan a crédito y no me duela tanto. Hay que conocer el sector económico al cual pertenece mi empresa. Hay que saber qué tendencias tiene ese sector, si va a crecer, si no va a crecer, si va a crecer en qué proporción. Para eso hay una cantidad de entidades que hacen estudios sectoriales. Radar, por ejemplo, es una entidad privada que hace estudios sectoriales de tipos de empresas y de actividades económicas. Hay que conocer en qué etapa está mi empresa. Si está en la etapa de crecimiento, de expansión, de declive, para tomar esas decisiones, ¿cierto? Porque muchas veces yo no sé en qué etapa está mi empresa y empiezo a proyectar unas cosas bien voladas, como si estuviera en una etapa de expansión y de crecimiento, y resulta que no. De pronto puede ser que está en una etapa de estancamiento o está en una etapa muy normal. Y entonces todas esas proyecciones que hacemos alegres después nos dan bien duro, digámoslo así. Por último, otro tip para proyectar tu flujo de caja, para tener en cuenta es, hay que provisionar. Hay que provisionar. Hay que tener capital de trabajo. Hay que tener un porcentaje de capital de trabajo de acuerdo a la empresa con el objetivo de que si voy a tener problemas de disminución en las ventas proyectadas, entonces pueda cumplir con todas mis obligaciones y ese flujo de caja, pueda cumplir con ese flujo de caja o con esas obligaciones que me permiten que me van a generar una disminución en las ventas y una disminución en las ventas y obviamente con unos costos fijos constantes. Entonces voy a necesitar una cantidad de dinero por allá como colchón para cumplir como con todas esas obligaciones. Listo. Por aquí voy a hablar de unas tendencias de consumo y crecimiento del comercio electrónico, por ejemplo, durante pandemia. Encontramos que el comercio electrónico, crecimiento semanal por transacciones, por ejemplo, pasaron a 3.27%, crecimiento semanal promedio de las ventas, se presentó un incremento del 7.84%, variación de las ventas por categorías en junio, por ejemplo, la tecnología se incrementó en un 500%, el deporte, todo el mundo haciendo deporte desde casa, 490%, moda y belleza, 456%, educación, ventas de productos, que nos encontramos actualmente, que las variables medioambientales, es decir, en la utilización de los empaques, las mujeres valoran más
el medio ambiente que nosotros los hombres. Inclusive empezamos a encontrar que hay una cantidad de establecimientos que ya no se utilizan empaques, que hay que llevar el empaque, hay que llevar la bolsa. Por ejemplo, los productos, las ventas de los productos del hogar se incrementaron en un 1.268%, la tecnología en un 1.008%, y así sucesivamente. Entonces, toda esta pandemia nos ha llevado a que el comercio ha cambiado. Ahora todo es por línea, ahora todo es el trabajo desde casa, por ejemplo. Toda esta pandemia ha mostrado de que las empresas se tienen que empezar a reinventar. Una palabra ya muy trillada, pero desgraciadamente las empresas tienen que empezar a mirar hacia otros aspectos, hacia otros mercados, cómo hacer las cosas más fácil y obviamente en esta época de pandemia hay que empezar a proyectar mejor ese flujo de caja y de una manera más consciente, de una manera más real, para que después no se nos empiecen a presentar problemas de insolvencia. Yo pienso que hasta ahí pues sería pues como toda la exposición. Ya si tenemos preguntas, inquietudes. Profe, sí, tenemos dos preguntas. Caro. Sí, claro que sí. Gracias, Bueno. Gustavo, por la presentación. La señora Laura Henao nos pregunta, ¿el saldo de cierre son utilidades del mes anterior? El saldo de cierre puede ser que sí sean las utilidades. Lo que pasa es que habría que mirar, ese es como un indicador inicial de lo que podrían ser las utilidades. Recuerda que las utilidades vienen de hacer lo que llamamos el estado de resultados de la empresa. ¿Cierto? Lo que pasa es que, como les decía, son muy parecidas las cifras, pero el hecho de que la empresa muestre indicador positivo en el estado de resultados, es decir, que el estado de resultados en el papel le muestre a usted utilidades, no necesariamente esas utilidades muestran liquidez, ¿cierto? Porque si usted esas utilidades, le dieron 10 millones de pesos de utilidades, pero cuando usted va a mirar el balance general y cuando usted va a mirar el balance general y resulta y sucede que es que en la cuenta de activos corrientes, ¿cierto? Que es la caja en el banco, la plata en efectivo, las cuentas por cobrar y el inventario, si esa plata está por allá, digámoslo así, en las cuentas por cobrar, ¿cierto? Entonces, ¿la empresa fue rentable? Sí. ¿Dio plata? Sí. ¿Pero dónde está la plata? ¿La tienen quién? Me la deben, ¿cierto? Entonces, ahí es donde hay que tener muy en cuenta la liquidez de la empresa. La empresa puede ser rentable, pero puede estar ilíquida, ¿cierto? No tiene cash. ¿Por qué? Porque todo me lo deben. Entonces, por eso decíamos, ojo en esas proyecciones del flujo de caja, porque hay que mirar dónde está la plata, ¿cierto? Porque si la empresa vende a crédito, ¿cierto? A mí la plata no me entra hoy, a mí la plata me entra mañana. Y yo necesitaría, entonces, ¿qué? Capital de trabajo. Entonces es muy parecido, pues, digámoslo así, esos datos, ¿cierto? Tiene más o menos la estructura muy parecida, aunque no es la misma. ¿Listo? Listo, gracias, Gustavo. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia hay entre flujo de caja y saldo de cierre? Y saldo de cierre. Bueno, esa pregunta es muy parecida a la que nos acabaron de hacer. Cierto, lo que pasa es que el saldo de cierre, cuando yo hablo del saldo de cierre tengo que tener en mi saldo de cierre tengo que tener en cuenta cuánto tenía yo del mes anterior, ¿cierto? Entonces, el saldo de cierre del mes de hoy es lo que tenía en el mes anterior menos el saldo de flujo de caja, digámoslo así, de este mes,
más el flujo de caja que tenía este mes, ¿cierto? Porque el flujo de caja que me dice, vea, su flujo de caja es, coja los ingresos, réstele los egresos. Y eso me da mi flujo de caja. Pero el saldo es de ese flujo de caja de este mes, tengo que sumarle que traía el mes anterior. Porque eso se va acumulando, digámoslo así. Es un acumulado de cada uno de los meses. Gracias. Tenemos otra pregunta del señor Samuel Moncada. Nos dice, ¿cómo empalmo mi inventario inicial y las deudas de mercancía que debo para empezar a organizar mi flujo de caja? Bueno, lo que pasa es que, digámoslo así, ya tendríamos que empezar a analizar porque ese inventario y ese inventario y eso viene es del otro estado financiero que es ¿cómo es que se llama? El balance general. Aquí simplemente lo que estamos midiendo es entradas y salidas de dinero, qué entra y qué sale de la empresa. ¿Cierto? Por eso les decía, el hecho de que a mí el flujo de caja me muestre que está positivo, no quiere decir que ese flujo de caja me está mostrando liquidez. O si el balance, si el estado de resultados me muestra excedentes, digamos, las utilidades, no necesariamente que esas utilidades son liquidez, ¿cierto? Porque puede ser que esa plata me mostró una utilidad de tanta plata, de 10 millones de pesos, pero resulta y sucede que esa plata que me mostró el estado de resultados esté por allá en mis inventarios y esté en mis cuentas por cobrar, ¿cierto? Entonces hay que empezar, digámoslo así, a atacar cómo puedo yo convertir ese inventario en dinero. Por eso es que dentro de las políticas de la empresa, en los últimos años se habla de inventario cero o un inventario de seguridad, un inventario mínimo, ¿cierto? Porque no es bueno tener mucho inventario acumulado, ¿cierto? Porque ese inventario acumulado es plata, es efectivo, ¿cierto? Pero si yo tengo ese inventario acumulado durante muchos años, mucho tiempo, además de que está ocupando espacio, lo tengo quieto y no estoy generando cash, no estoy generando dinero y flujo para el normal funcionamiento de la empresa, ¿cierto? Porque yo no le puedo pagar a un proveedor con inventario. Ok, listo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. A ustedes, empresarios, mil gracias por haberse dedicado esta tarde para aprender. Esperamos puedan poner en práctica pues algunos de los conocimientos que compartimos en la tarde de hoy. Recuerden tan amables diligenciar la encuesta que les va a llegar entonces en un momento. Muchísimas gracias y aprovecho también para invitarlos el día de mañana que vamos a tener otra charla también de 2 a 4 de la tarde que se llama Proteja su dinero. Entonces, si alguno está interesado, encuentran información en la página web de la Cámara para que haga la inscripción. Bueno, muchísimas gracias a todos y una bonita tarde. Listo. Gracias a todos. Compañera, ¿cómo me desconecto entonces?